Pablo Carcereny Duran. En aquest, concretament, en aquest document, perquè en d'altres, cosa que ja sabem tots i totes, apareix amb una grafia, amb una casqueteni o amb variacions de cognoms que poden produir certa confusió. Bé, d'igual manera, a partir d'aquest tipus de troballes i gràcies a les xarxes socials hem trobat a descendents del seu cosí, descendents del Manuel Carcereny Badel, que era el seu cosí, que havia viscut amb ell al llarg de finals del segle XIX, compartien casa, el seu pare i el seu tiet, i des de l'arxiu de Sant Just ens ajuden a través de les diferents consultes del padró i de consultes personals a saber una miqueta més sobre aquesta família, el seu germà Cristóbal, que tenia com malnom Tòfol, i fan el seguiment dels padrons i dels domicilis i sabem que el seu germà mor a mitjans dels anys 50 i que a partir d'aquí la seva família es desplaça possiblement al barri d'Horta a Barcelona. Amb tot això decidim refer aquesta història en aquesta segona entrega. Tornem a refer amb més informació tot l'itinerari del Pau, com veieu aquí, de Sant Feliu, Argelers, a Toulouse, aquesta entre el 3 i el 4 directe, des de Toulouse a Em, caldria posar un interrogant, a partir d'aquí a Compiègne, de Compiègne a Buchenwald, a Flossenburg, Jadrisco i de retorn a Flossenburg per morir al novembre del 44. Com que totes les dades presents a Arolsen i a les diferents bases són molt fredes, no tenim la sort de comptar amb l'experiència de la família, del relat. Aquesta fredor hem intentat en aquest relat humanitzar-la amb la memòria d'altres testimonis que van patir cada esdeveniment concret que hem relatat. Per exemple, per explicar, n'hi ha molts, per explicar el comboi del 17 de gener del 44 hem utilitzat relats d'Yves Tané, de Jean-Jacques Behague, d'André Sellier. Per recordar l'entrada a Flossenburg l'hem tret de Gabriel Gué, o la selecció que es fa al camp de Flossenburg de tot el grup per emportar-se'ls cap a Jadrisco, tenim el testimoni de Marcel Breton, que està en la seva memòria disponible al memorial de Flossenburg. De la mateixa manera, no insistiré en qüestions com la insalubritat de la infermeria de Jadrisco, que Yves Tan també explica aquest infern. Amb tot això vam publicar el capítol que dèiem, Pau Carcereny Duran, un Sant Feliuenc al terror nazi, i que vam publicar el 2 de març del 2022. Com passa sempre, tu publiques perquè dius, ja està, ja no hi ha més informació, però res, fas la publicació i què passa? De seguida comença a arribar nova informació. El Jordi Baixas Badel, que és el besnet del cosí del Pau Carcereny, del Manel, entra en contacte amb mi. Sabem que el seu besavi havia patit repressió, l'orientem perquè vagi fins a l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona i aconsegueix accedir al sumaríssim. Ja tenim una miqueta més d'informació per oferir. D'igual manera, gràcies a la col·laboració d'Antonio Medina, hem trobat que el nebot
del Pau Carcereny, el fill de Cristóbal, va marxar a Lió i va morir a Lió el 8 de febrer del 92. Ara tenim un altre fil per estirar, per saber alguna cosa més dels seus germans, de la seva mare, què va passar amb la seva mare. I en tercer lloc, un company habitual que ens ha ajudat en totes aquestes qüestions, com és el Jordi Amigó, va poder accedir al certificat facultatiu del procediment de quintes del Pau Carcereny, i aquí això ens va donar peu per solventar un dels dubtes que teníem, que era la data de naixement, que apareixia en diferents dates, diferents anys, i ara ja sabem, per aquest arxiu de quintes i per la informació que el pàrroc va passar per les quintes de la lleva del 1913, que va néixer el 19 d'octubre de 1892. Per tant, si això continua, tot i tenim el gran dubte d'aquest període entre 15 de desembre del 39 i l'1 de desembre del 43, possiblement haurem de revisar tota aquesta informació, possible vinculació als grups de treballadors estrangers, possiblement amb tota aquesta informació haurem de fer una tercera entrega. Espero que sigui així. Fantàstic, sí que haurem de donar, em sap molt de greu. Doncs ja està. Només. Entenc que és acabat. Sí. Donem pas a l'Agustí Castellano, que ens farà aquesta ponència temàtica sobre treball forçat, que ens aportarà una miqueta de llum, entrarem una mica a la cuina, farà una introducció prèvia al treball forçat i entrarà una mica en la realitat de Bordeus i una mica amb aquest reclutador de republicans, que és l'Otto Wanke, que ells estan estudiant juntament amb l'Antonio Muñoz i també amb l'Enric Gil de l'Hospital. I la Eike Martínez Figueiredo. Perdó, qui? La Eike Martínez Figueiredo. Això em mata. Sí. Va, molt bé. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització i a Maribel en particular per haver-me convidat a parlar-vos del que estem treballant nosaltres. A veure, a mi m'ha portat... El títol ja veia comparèixer el personatge que es diu Otto Wanke. És per l'Otto, que ja estic aquí. Si no fos per l'Otto, jo no hagués arribat a estar davant de vosaltres, de vostès. I m'ha portat molt lluny. Però també m'ha portat molt lluny perquè no el faig jo sol, aquesta recerca, com bé ha esmentat la Maria. Fa molts anys, fa uns 10 anys que portem aquesta recerca i és una recerca que és molt apassionant perquè el personatge és un personatge polièdric i fa molts girs i la recerca ha fet molts girs narratius i com que encara no hem publicat res i encara no tenim res publicat, doncs només faré unes pinzellades que també la brevetat de l'exposició m'ajudarà a no donar masses pistes del que tenim, que tenim molta informació, moltíssima. Bé, el primer que, abans de passar a la següent diapositiva, el primer que els vull dir és en aquest títol apareix l'organització Tot. L'organització Tot, gràcies a la ponència marc de la Rosa Toran, ens ha fet una breu introducció, però jo vull aprofundir potser una mica més perquè l'organització Tot va ser responsable d'uns 13 milions i mig de treballadors forçats a Europa i en canvi però no en sabem gaire de l'organització Tot. O sigui, la memòria col·lectiva no ha transcendit l'organització Tot. Jo us convido a entrar a la gran enciclopèdia catalana en línia, busqueu la Gestapo, busqueu la SS i trobareu aquesta definició. Un paràgraf molt gran, molt extens. Si busqueu l'organització Tot, cero, conjunto vacío. Només hi ha informació sobre FIS Tot, una breu
ressenya biogràfica, no necessitem més. Bé, això passa per alguna raó. No és perquè no hi hagi bibliografia, hi ha historiografia bastant àmplia, tot i que de l'organització tot específicament no tanta, però n'hi ha, a veure n'hi ha. I el que passa és que no ha transcendit. L'autor d'aquest llibre que està així ressaltat en més gran, en vermell, que és el Charles Dick, va publicar l'any 21, per tant, estem parlant d'una publicació recent, una publicació recent. Diu en el seu llibre sobre els constructors del Tercer Reich que l'organització tot va passar per sota del radar del focus, diguem, del focus mediàtic. I dona 4 raons. Per què va passar historiogràficament per sota del radar? Diu que els líderes, ho faig en castellà, si em permeteu, los líderes políticos y militares del régimen nazi atrajeron a los fiscales, en particular los SS, investigaciones de asesinatos en masa y genocidios. Fueron procesados, como ustedes saben, en los juicios de Nuremberg. La segunda razón sería el bajo perfil histórico de la organización TOT y el trabajo forzoso fuera del foco de debate, salvo el trabajo esclavo dentro del Reich, donde las estadísticas fueron más precisas, a partir de 1980. Y también gracias a estudios, se han hecho estudios sobre algunos campos y campos satélites. No sé si ustedes lo saben, pero el primer trabajo monográfico que se ha convertido en un clásico sobre el estudio del trabajo forzado es del doctor Ulrich Ebert, que se titula precisamente así, el trabajo forzado, y se publica en el año 1985, bastante tarde. La tercera razón es la complejidad en la política de las indemnizaciones, las negociaciones sobre el sistema de compensación, las víctimas, la exclusión, la mayor fuente de mano de obra esclava, quedó excluida de las compensaciones, y como ustedes saben, hubo una ley, que es la Ley Federal de Compensación en Alemania en 1956, que fue luego actualizada en el 65, si no me equivoco, por la Ley Federal de Compensación. La cuarta razón que argumenta Charles Dick, dice, es que la OT, como antes apuntó Rosa Tarán, ya existía desde el año 38, 5 años antes de que se establecieran sus funciones en la ley alemana. Por todas estas razones, la conciencia pública del papel desempeñado por la organización TOT bajo el Tercer Reich se ha mantenido mínima décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de 13,5 millones de trabajadores forzados extranjeros. El historiador Charles Dick los clasifica de la siguiente forma: 8,4 fueron civiles en Alemania y en la zona ocupada, entre el 39 y el 45, 4,6 millones fueron prisioneros de guerra y 1,7 millones eran personal recluso en campos de concentración y trabajadores judíos. Esta suma serían sobre 14,7, que evitando el doble recuento, porque ya sabemos que manejamos cifras donde hay dobles recuentos, él reduce a 13,5 millones. Sobre el tema de las indemnizaciones, yo quiero añadir una nota aclaratoria, y es que fue en agosto del año 2000 que se creó la Fundación EVZ, no diré su nombre en alemán, no lo sé pronunciar, que en castellano sería Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, para el caso de las víctimas de trabajos forzosos. Hasta el año 2007 se había indemnizado 1,66 millones de los antiguos trabajadores forzosos. Los intereses generados por un fondo creado por la Fundación han financiado desde entonces, entre otros, proyectos de investigación y conmemoración. Es decir, hasta el año 2000 no se habla de este tema de las indemnizaciones. Bien. Estas son las razones hasta ahora que escribía el historiador Charles Dick. Yo añadiría otras razones. Por ejemplo, el trato a los trabajadores forzosos o forzados fue complejo, hubo un marcado carácter político y racial y evolucionó a lo largo de la guerra. La recluta, que en un principio era voluntaria, pasó a la obligatoriedad y a la deportación. Hubo una alta movilidad entre los trabajadores forzados y una gran descentralización, la cual añade dificultades al estudio y el análisis.
como bien ha podido también explicar en su ponencia Marco. Una segunda razón que creo que se deja al historiador es que se ha producido un lento avance en la historiografía, en parte debido a que es un tema tabú. ¿Por qué? Porque en algunos países existió una base social favorable a la ocupación y se beneficiaron de los trabajadores extranjeros, los trabajadores forzados extranjeros. La ocupación, la tercera razón, la ocupación y colaboración continúan siendo temas problemáticos en la memoria colectiva. Y una cuarta se me ocurre que podría ser también de carácter cultural. A mí ahora mismo no me viene a la memoria películas sobre trabajadores forzados de la organización TOT. Me vienen películas sobre campos de concentración, prisioneros, pero de trabajadores forzados no me vienen películas. Este fin de semana pasaron una sobre el club literario del pastel de patata, de piel de patata. Y estaban ambientados en una isla, los sujetos protagonistas están en la isla del Canal, y en un momento dado la protagonista ayuda a fugarse a un trabajador forzado. Pero es un personaje... O sea, realmente aquello es secundario y no terciario, diría yo, ¿no? O sea, culturalmente no se hablaba de este tema. Esto a nivel de Europa y en España. Pues, desde mi modo de ver, en España los trabajadores forzados no forman parte de la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, desde mi modo de ver. Porque está limitada en términos generales a los deportados a campos de concentración, a la División Azul, en menor medida a los maquis, a los que participaron en la resistencia en Francia, y a la participación de la 9. Hablo de la memoria colectiva, hablo de la memoria colectiva. Cuando las cifras aproximadas de españoles en la Segunda Guerra Mundial nos hablan de 60.000 soldados en ambos bandos, 10.000 deportados a campos de concentración y 60.000 trabajadores, cerca de 60.000 trabajadores, entre libres y forzados. Bien, ¿cuál sería entonces la definición de la que podríamos poner en la gran enciclopedia catalana? A mí me gusta la que ofrece Peter Gaida, puedo llamarle colega porque he compartido con él mesa y trabajo. Peter Gaida en su libro de la organización TOT, publicado en el 2016, y él la define como un Estado dentro del Estado. Dice: la organización TOT fue creada en mayo de 1938 por iniciativa de Hitler y se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial en un pilar de la dictadura nazi para la infraestructura, la defensa y la producción industrial en la Europa de Hitler, dotado de un poder extraordinario dentro del gobierno del Tercer Reich, con amplios poderes y gran independencia. Esta correa de transmisión entre el ejército alemán y la industria privada de la construcción llevó a cabo todas las grandes construcciones militares y civiles del régimen nazi. Luego él parafrasea el libro de Handbook, un manual de la organización TOT que hicieron los servicios secretos ingleses, que calificaban la organización TOT y sus obras como el mayor programa de construcción desde el Imperio Romano. Desde el Imperio. Bueno, muy breve. Personajes. Ya sabemos que Albert Speer era ministro de armamento que sustituyó a Fritz TOT. Albert Speer fue condenado en los tribunales de Nuremberg a 20 años de cárcel y tuvo tiempo para publicar sus memorias. Y en estas memorias habla de los españoles e incluso habla de una Navidad que comparten unos españoles que están en Burdeos, donde lo íbamos a parar. Fritz Auken era el plenipotenciario general. Este señor, ahí se ve la fotografía del juicio de Nuremberg detrás de Rudolf Hess, creo que es, fue condenado a muerte y fue ahorcado. Franz Haber-Dorsch era el director ministerial responsable de los trabajadores de la OT. Este señor no fue juzgado, fue testigo de cargo, salió de Rositas. Como era ingeniero, a pesar de que se le atribuyen también crímenes, la muerte de varios miles de deportados y de judíos en concreto, pero se salió de Rositas. Y este señor, siendo ingeniero, acabada la guerra y los procesos de Nuremberg, monta una consultoría sobre armamento y asesoría militar y acaba trabajando para la OTAN.
Jean Michelone no es de la organización TOT, por eso hay una rayita aquí que lo separa. Jean Michelone era el ministro de Industria del gobierno de Vichy y aparece aquí porque Jean Michelone estableció unos acuerdos con Speer, contrariamente a la opinión de Schaukel, que lo que él pretendía como ministro de Industria francés era no perder el tejido industrial de Francia porque se enviasen todos los trabajadores forzados a Alemania. Entonces, de alguna forma, él pactó, consiguió que el tejido industrial no desapareciera de Francia y que se quedase trabajando los trabajadores forzados en el tejido industrial francés. Pero, lógicamente, forma parte del aparato colaborador. Bueno, el muro atlántico. El muro atlántico, desde Daya hasta el círculo polar ártico, es esta raya amarilla que vemos aquí. El muro atlántico consistía en una fortificación de toda la costa europea, desde Daya hasta el círculo polar, como decía, y en 1942, vamos a Noruega, en 1942 existían 460 campos de trabajo en Noruega, donde intervienen 116.000 trabajadores forzados, esclavos, de los cuales se contabilizaron 18.000 muertos. En la bibliografía recuperamos el testimonio de un serbio de 20 años que estaba en una construcción de una batería subterránea a 500 kilómetros del círculo polar ártico y explica que las condiciones de vida allí eran un régimen de terror. Las causas de las muertes, yo le llamaría asesinatos, eran muerte por exhaustos por el trabajo, tiroteados por cualquier motivo, enfermos por epidemias, tifus, infestados, comida insuficiente, casos de canibalismo, congelaciones, amputaciones, temperaturas de menos 30 grados bajo cero, ropa inadecuada. En este campo, de donde estaba el serbio Mastorovic, contaba con 500 trabajadores y murieron asesinados 160. Les pongo este caso para ilustrar que en uno de los lugares del trabajo forzado de la organización TOT, donde se dieron pésimas condiciones de vida y tuvieron lugar atrocidades. Existieron otros campos similares en Francia y en particular, como antes han apuntado, en las Islas del Canal. Vamos descendiendo. Aquí tienen el mapa de Francia, la zona ocupada, marcada, y la zona libre, la zona sur. En la zona ocupada, la zona costera, vienen las fortificaciones más importantes. Pero deben de visualizar que no solamente son estos puntos en toda la costa, sino que realmente es un rosario de fortificaciones, que no solamente son bases de submarinos, no solamente son grandes baterías apuntando hacia Inglaterra, sino que también son pequeños búnkeres, son pequeñas casamatas, es todo un rosario que va desde Daya hasta la frontera con Bélgica. Entre 1941 y 1944, los republicanos españoles exiliados en Francia constituyeron uno de los grupos nacionales más significativos, a las órdenes de la OT, Organización TOT. A partir de ahora me referiré como la OT. En la construcción de centenares de infraestructuras militares, tanto en las Islas del Canal como en la costa atlántica. En particular, las 5 bases de submarinos que no son marinas, son bases de submarinos que no son marinas. En Brest, en Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle y en Burdeos. Aquellas bases formaban parte del muro atlántico ideado por el Tercer Reich y construido para proteger la costa occidental ante una eventual invasión aliada. Bajamos el foco y nos acercamos hacia la zona de Burdeos. Burdeos, como ustedes saben, está en el estuario del Garona y allí se construye una base de submarinos muy importante. Pero no solamente necesita trabajadores para estas bases de submarinos, sino, como les decía, para toda la costa. Las autoridades francesas contemplaban a los exiliados españoles en el ámbito político como rojos revolucionarios, aliados de los comunistas del Partido Comunista Francés y libertarios anarquistas. En lo militar, como miembros y colaboradores de la resistencia, maquis y guerrilleros. Y en lo social, como delincuentes comunes, agentes del mercado negro, ilegales y un foco de problemas de orden público.
En resumen, los designaban como indeseables. En el departamento de la Gironda, que es la zona que nos ocupa, a principios del 41, el censo de extranjeros indeseables era de 2.926 personas. La solución para las autoridades francesas pasaba por la deportación mediante la colaboración con las autoridades de ocupación o la extradición a España con la colaboración del consulado español en Burdeos. En Burdeos y en todo el departamento de la Gironda funcionaban los campos lagers que albergaron a miles de trabajadores de mano de obra de la organización TOT, de la OT, y su creación también responde, como he dicho, a un problema de orden público, y es por esta razón que se puede establecer una cierta categorización de los campos. No todos los campos tienen las mismas características, no en todos están mezclados de distintas nacionalidades, no en todos se encuentran trabajadores en las mismas circunstancias de carácter, si son delincuentes, si es un campo de retención, si es un campo de clasificación, etc. O es un campo de castigo. Bien. Esta es la base submarina de Burdeos. La foto desde este lado, no sé si conocen la base submarina de Burdeos. Si ustedes van al otro lado de la foto, donde acaba la perspectiva, allí podríamos encontrar un memorial dedicado a los republicanos españoles que se instaló allí en aquella zona. Desde aquí, no sé, en la foto no se aprecia. La base de submarinos es una obra faraónica. Se encuentra en la zona del Bacalán y albergaba naves de la Marina Real Italiana, potencia del eje bajo el control operacional de la Kriegsmarine alemana. Tras la orden de Hitler de crear el muro atlántico, se tomó la decisión de ampliarla y reforzarla creando un búnker protegido ante eventuales bombardeos, compuesto de 11 alveolos, 4 dársenas y 7 diques, con una capacidad para albergar 14 naves. El conjunto llega a medir 235 metros de largo por 160 metros de ancho, una altura de 19 metros y una superficie de 41.000 metros cuadrados. Se llegaron a utilizar 600.000 metros cúbicos de hormigón, una barbaridad, y se considera que alrededor de 6.500 trabajadores fueron empleados en su construcción. Trabajadores que apenas tenían otra posibilidad para supervivencia, de hecho, de paso. La OTE contrató múltiples empresas, mayoritariamente alemanas. Nosotros hemos podido documentar hasta 23, de momento, empresas alemanas, pero también locales a través del Comité Organizador de Construcciones y de Trabajos Públicos bajo el control de la Comandancia Militar de Francia. Franceses y extranjeros, entre ellos exiliados republicanos con permiso de residencia, vecinos de la zona, trabajaron voluntariamente para las empresas de la OT, atraídos por los buenos salarios que ofrecían las empresas alemanas. Deben pensar que la OT sería como si fuera, imagínense el Ministerio de Obras Públicas que contrata empresas para hacer cosas, ¿no? Carteras, y esas empresas contratan a otras empresas que hacen otras cosas, suministros. Pues una cosa así sería la organización TOT, para que nos entendamos. Entonces, para tener trabajadores, para traer a la gente a trabajar, en un principio, estamos hablando del 42, ofrecen buenos salarios que son muy atractivos en el contexto en el que se encuentran los franceses. Pero, sin embargo, claro, ante el reto de construir una obra como la base submarina que tiene en la foto, les falta mano de obra. Entonces hay que recurrir a los republicanos españoles, que los tenemos por ahí descontrolados, o no tanto quizás, y hay que recurrir a ellos. Fue necesario recurrir entonces a los Rotspanier, que es como llaman los alemanes a los rojos españoles. A los componentes entonces de los grupos de trabajadores extranjeros, GT, creado por el Estado francés de Vichy para explotar la mano de obra de los extranjeros indeseables entre 1940 y 1944. Se realizaron campañas de reclutamiento voluntario entre los republicanos españoles que estaban en los campos, llamémoslos, de refugiados en el sur de Francia. Y en la zona de Burdeos se destinaron también prisioneros deportados de otras regiones, como Bélgica, Países Bajos y más adelante prisioneros polacos y soviéticos. Conforme avanza la guerra, ante el estancamiento en el frente del este, se aceleró la incorporación de trabajadores forzados.
Seguimos descendiendo y ahora nos acercamos a la caserna Niel. Las fotos incomparables del pasado y el presente. Entre marzo de 1942 y agosto del 44, cerca de 3.000 trabajadores republicanos. La cifra es una cifra flotante, podemos hablar entre 2.500, 3.000, 3.200, es una cifra flotante, hay una población flotante ahí. Unos 3.000, digamos, trabajadores fueron alojados en la caserna Niel de Burdeos, que fueron nombrados por las autoridades alemanas de ocupación como Lager Otto Wedingen, en honor a un héroe de la Primera Guerra Mundial alemán. La caserna Niel se encuentra en el barrio de la Bastida, a la orilla derecha, en el lado opuesto de la base de submarinos, en la orilla derecha del Garona, que está a unos 2,5 kilómetros del centro histórico de la ciudad y a 8 de la base de submarinos. Esto es un dato a tener en cuenta. Se trata de un antiguo cuartel del siglo XIX, compuesto por un edificio principal y edificios anexos ordenados alrededor, de un patio central. A principios del 42 se hacen reformas, los alemanes se encargan de hacer reformas, para albergar a los trabajadores españoles que se encuentran entonces en el lager de San Medard. En la caserna Niel se instalan cámaras frigoríficas, acondicionan salas comunes y otros servicios, y el recinto dispone de espacios como cantina, comedor, oficina de correos, enfermería, sala de actos, oficina administrativa. Las mejoras se completaron a lo largo de los meses y el cuartel llegó a disponer de talleres de sastrería, zapatería, barbería, carpintería, relojería, así como un equipo de mantenimiento de albañiles, de electricistas, pintores. También contó con una piscina y, según fuentes y testimonios, existió un calabozo, en principio utilizado para casos leves de indisciplina, mala conducta o evadidos. En los campos de la organización TOT, las relaciones laborales y las condiciones de trabajo y sociales mostraron una gran diversidad y complejidad que a su vez fueron evolucionando a lo largo de la guerra, también para los españoles alojados en la caserna Niel. Fue un reflejo de aquella diversidad y complejidad. Sin embargo, allí no se vieron de forma generalizada las condiciones extremas, como hemos señalado antes en Noruega. Es decir, la caserna Niel se muestra como un caso excepcional en el conjunto de los lagers de la OTAN. Haurem d'afanyar-nos una miqueta. Sap greu, ens haurem d'afanyar una miqueta. Ho sé. Bueno, doncs, tales circunstancias solo pueden explicarse con la singularidad de la organización de la mano de obra a cargo de los españoles dirigidos por el germano español Otto Wanke y un conjunto de colaboradores directos. Gracias a la documentación personal de Otto Wanke y múltiples referencias que ha dejado y una cantidad significativa de testimonios, podemos aproximarnos a la singularidad y complejidad de la caserna Niel. Otto Wanke nació en Hamburgo, murió en Colonia en 1972, llegó a España en el 16, se instala en Barcelona y posteriormente en Hospitalet. Se casa y en julio del 36, después del golpe de Estado fascista, ingresa a las milicias del Partido Federal Ibérico y engrosa la columna Ascaso. Combate en el frente de Aragón y me salto cosas. Detalle importante, en el 1938, una comisión del Ayuntamiento de Hospitalet lo visita en el frente. Tomad nota, usted dónde vive, usted cómo se llama, dónde vive. Yo vivo en Hospitalet, en la calle Ronda de la Vía. Mira qué bien. ¿Y usted qué hace aquí? Pues estoy aquí luchando por la libertad y por la República. Y pues usted, siendo de origen alemán, usted se merece un homenaje. Y entonces, cuando llegan aquí a Hospitalet, la comisión decide que le van a dedicar una calle. Y le dedican una calle, su calle. Pasa a llamarse calle Comandante Otto. Bien. Cuando acaba la guerra, en abril